Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando del gobierno de Dios. Hablar del gobierno es hablar de toda autoridad. La autoridad viene del cielo. Los hombres en la tierra obtienen la autoridad delegada de Dios. El principio de toda autoridad y poder está en Dios. Y Dios ha delegado la autoridad en los presidentes de cada nación. Dios creó las naciones del planeta Tierra y puso a cada autoridad con la autoridad de Dios para los propósitos de Dios, hacer justicia a los pobres, hacer misericordia aquí en la tierra. Hay dos tipos de autoridades que debemos conocer. La autoridad que tiene que ver con el mundo de lo natural, como son los presidentes de cada nación, los primeros ministros. En el Antiguo Testamento habla de reyes, los reyes de cada nación. Pero también hay otra autoridad, es la autoridad espiritual. Esta autoridad la hemos obtenido gracias a Jesucristo. Cristo, cuando vino por primera vez a la tierra, vino a darnos la autoridad de Dios, porque esa autoridad que Dios había determinado para el hombre la perdió Adán. Dios creó a Adán con autoridad y poder, pero la perdió por el pecado. Cuando entró el pecado a la tierra, se perdió la autoridad espiritual. Y el diablo pasó a ser el señor de este mundo, el príncipe de este mundo. El diablo se enseñoreó con todas las naciones del planeta Tierra. Por eso vemos a muchos reyes malos, perversos. Vemos también a presidentes totalmente contaminados en la maldad. La corrupción había entrado. Hablar de corrupción es hablar de estar en pecado, apartados de Dios. Hasta que vino Jesucristo. Jesucristo es considerado el segundo Adán, el postrer Adán. Jesucristo vino para regresarnos esa autoridad, para restaurar lo que el hombre perdió, la autoridad. Ahora en Jesucristo tenemos autoridad, y esa autoridad es una autoridad espiritual, es la autoridad que tiene la iglesia cristiana. Todos los que hoy somos cristianos tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo. Por eso hoy enseñaremos de la autoridad de Dios, que tiene que ver con la autoridad en el mundo de lo natural y la autoridad en el mundo de lo espiritual. El hombre vive en dos dimensiones, la dimensión de lo natural y la dimensión de lo espiritual. Pero hay muchos que no conocen quiénes son como seres humanos, y hay cristianos que desconocen esta verdad. Por eso hoy estaremos enseñando en este programa acerca de la autoridad de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos. Vemos que el diablo le robó al hombre, al primer hombre, Adán, y a Eva les robó el dominio de la tierra, porque Dios se le había dado al hombre, pero Satanás engañó a Eva. Y bueno, los dos pecaron, y pues al pecar, el diablo tomó todo ese dominio y ese señorío de la tierra, le robó al hombre pues ese señorío, y desde ese momento se constituyó en el príncipe de este mundo. Pero vemos también que fue algo muy injusto, fue algo muy provechoso, muy malo pues para la tierra, para el hombre, para el ser humano. Pero Dios lo juzgó a Satanás en Cristo Jesús. Allí fue derrotado completamente, y todo lo que el diablo le había robado al hombre, entonces el Señor Jesucristo y el Padre Eterno se lo devuelven otra vez al ser humano. Jesucristo pagó un precio muy alto, que fue su propia vida en sacrificio por amor a nosotros, y su sangre nos limpia de todo pecado, inclusive el pecado original. O sea, el pecado original y todos los pecados que los hombres y las mujeres hemos cometido. Claro que tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y clamar
que la sangre de Cristo nos limpia. Pedir perdón al Padre en el nombre de Jesucristo y pedir que la sangre de Cristo nos limpie. Entonces ya el Señor Jesucristo hizo eso y el Señor Jesucristo restituyó al hombre, a la humanidad, todo lo que el diablo le había robado al hombre. Así es. Fue un acto muy justo. Así es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Así es. Bueno, Jesucristo, Él es conocido como el Rey, el que tiene la verdad y la justicia. Y bueno, Él ya vino a la tierra, como bien dijo aquí el apóstol, porque Él vino como cordero. Por eso dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Y Él va a regresar, ya no como cordero, va a regresar ahora como el león, de la como tribu de tribu de Judá que dice Apocalipsis. Y bueno, hablamos de esto porque muchos judíos no vieron a Jesucristo como el Rey o como el Cristo, como el Mesías, porque ellos esperaban a un gran hombre en la política, un gran hombre que estuviese gobernando en el gobierno de los hombres. Más sin embargo, figura como David, el rey. Sí, como David el rey, como las profecías. Pero Dios, en su plan de salvación, estableció la estrategia de mandar a su Hijo Jesucristo como un cordero. Así es, sí. En humildad. Sí, O sea, tenía que morir. Y esto no lo pudieron creer los judíos. Lo más importante, que el precio de nuestra redención fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos honrar al Señor Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Así que nosotros debemos acercarnos a Dios confiadamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el justo y nos hace justicia. Así que a través de Él es que Dios el Padre nos perdona y nos da vida eterna. Nos limpia nuestros pecados y nos acepta en su amado Hijo. Sí, bueno, como las profecías estaban dirigidas en que del linaje de David iba a salir el Cristo, pues entonces todos empezaron a decir cuál es, ¿no? Y como pasó el tiempo... un líder político. Sí. Un líder como, vuelvo a repetir, el rey David, sí, donde todas las naciones se sometieron al reinado de David y creyeron que el Mesías vendría de esa manera. A rescatarlos del yugo romano. Sí, de la cautividad romana. Y bueno, como pasó el tiempo, pasó tanto los reinos divididos, ¿no? De Israel, de Judá, pasó los 70 años en Babilonia, en la parte intertestamentaria entre Malaquías y Mateo. Entonces, pues prácticamente dejaron de creer, ¿no? Y se cerraron los judíos. Por eso Cristo vino y ellos no lo pelaron realmente. Son muy contados los que se dieron cuenta que Cristo era el Mesías, y la mayoría de los que se dieron cuenta fueron gentiles. Por eso hasta el tiempo de hoy no todas las personas pueden conocer o ver el reino de Dios. El reino de Dios consiste en la autoridad de Dios, consiste en el gobierno de Dios. Y no todos pueden conocer o entender o vivir en lo que es el reino de Dios. El hombre vive en la tierra de acuerdo a sus pensamientos, establece sistemas de gobierno, pero el gobierno que Dios estableció desde los cielos es diferente al gobierno humano. Por eso hoy hablaremos de los dos gobiernos establecidos por Dios, el gobierno de lo natural y el gobierno de lo espiritual. Este gobierno de lo espiritual solamente Jesucristo lo puede dar. Jesucristo vino a abrir el camino de lo espiritual. El hombre que no tiene a Jesucristo camina solamente con sus 5 sentidos físicos en el mundo de lo natural y solamente entiende las cosas con lo que ve y oye. Hace un razonamiento lógico en su mente, pero la mente puede ser confundida. Es allí donde trabaja Satanás. El laboratorio del diablo es la mente del ser humano. Por eso con la mente no podemos conocer la verdad, con la mente no podemos conocer a Dios.
Con la mente no podemos conocer el reino de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento o una conversión a Dios, y esto fue lo que hizo Jesucristo, abrir el camino a la verdad de Dios, abrir el camino al cielo, abrir el camino para que conozcamos el reino de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, donde la Biblia nos habla del gobierno en lo natural. Dos gobiernos, el gobierno en lo natural y el gobierno en lo espiritual. Primeramente, veamos lo que es el gobierno en lo natural. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta es la verdad que está registrada en la Biblia, la palabra de Dios. Cada presidente ha sido puesto por Dios. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue puesto por Dios para los propósitos de Dios. Si el presidente cumple los propósitos de Dios, todo el país será bendecido por Dios. Y eso para cualquier autoridad. Es para cualquier para nación, cualquier presidente o gobierno, para cualquier o autoridad, gobierno. A todo nivel. Leamos el versículo 3 y 4 de Romanos 13, porque allí habla que cada presidente de cada nación, cada autoridad, la Biblia le llama también magistrados. Cada magistrado está aquí en la tierra para ser un servidor de Dios. De allí viene el término de la política. El ser político es ser un servidor a los gobernados, a las personas que están siendo gobernadas en sus necesidades. Más que nada es hacer justicia a los pobres. Por eso tenemos que entender lo que está escrito en la Biblia, porque hoy usamos términos que a veces no entendemos, como el término de la política, el término de ser un ministro, y son términos establecidos en la Biblia, la palabra de Dios. Y que tienen una función. Que tienen y la una función razón es de ser servir. y un propósito, servir. La función es servir. Somos servidores. Tal como Jesucristo vino a servir, todo presidente de cada nación está en la tierra para servir a su propia nación. Veamos lo que dice Romanos 13, del 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Al tiempo de hoy podemos analizar lo que está sucediendo con cada presidente, con cada primer ministro, con cada gobierno en cada nación. No todo se está cumpliendo conforme a lo que leímos en este momento, porque esta palabra es para aquellos que están sometidos a Dios, que son servidores de Dios, y no todos son servidores de Dios. Al tiempo de hoy han caído ya varias autoridades. Cayó el primer ministro de Inglaterra, ¿sí? Ha caído también el de Sri Lanka, el presidente o sí, primer el ministro. de Italia, el primer ministro. Sí, han caído, el primer ministro de Italia ya cayó, y hay otros gobiernos tambaleándose por la crisis que están tratando de solucionar en sus propios razonamientos, en sus propias experiencias, y no han podido. Dios está vigilando todo lo que está pasando en cada nación, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Rusia. Dios está gobernando. Dios no ha perdido el control de su gobierno. Dios está mirando qué hace
cada presidente y cada primer ministro. También, y aquí la Biblia dice, son servidores para servir servidores de Dios a la gente. ¿Sí? Sí, también renunció la primera ministra de Estonia. Estonia Entonces también. son 4 ya. Ya son 4 que han caído, 4 gobernantes, así que debemos por eso estudiar acerca de lo que es el gobierno de Dios. Este es el gobierno de Dios y hay personas que están siendo ya reemplazadas porque no han cumplido los propósitos de Dios. Sigamos leyendo ahora en lo espiritual. La iglesia es la autoridad espiritual. Hay una autoridad en lo natural, pero también hay una autoridad en lo espiritual. La iglesia es esta autoridad. Lucas capítulo 10, versículo 19. El Señor Jesucristo delegó esta autoridad a unos 70 discípulos que fueron enviados a predicar el evangelio a las ciudades a donde Jesucristo tenía que ir. La iglesia ha sido enviada a naciones, de nación en nación, a predicar el evangelio con autoridad. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí está la autoridad. Dios nos ha dado potestad para hollar o aplastar o pisar a las serpientes y escorpiones. Tienen que ver con los demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, el enemigo es el diablo, sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Así que el poder de Dios está en la iglesia, el poder espiritual. Hay 2 poderes en la tierra, el poder de lo natural y el poder de lo espiritual. Las autoridades en el mundo de lo natural tienen que estar relacionadas con lo espiritual. Si no están en ayuda de lo espiritual, poco podrán hacer nuestros gobernantes. Dios puso a la iglesia para cubrir a las autoridades, para interceder a favor de las autoridades, para pedirle a Dios el favor y la gracia que Dios da a los hombres en la tierra para que tengan sabiduría para la toma de decisiones. Por eso la función de la iglesia es fundamental, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, tiempos de crisis en lo sanitario, ahora crisis en lo económico, viene la crisis alimentaria. El hombre por sí mismo no puede administrar o solucionar los problemas. Tiene que haber una intervención divina, tiene que intervenir Dios, y para que Dios intervenga y pueda tratar con los pensamientos de cada presidente y de cada primer ministro para la buena toma de decisiones, la iglesia tiene que interceder, la iglesia tiene que orar. Es la iglesia la que conecta la tierra con el cielo. Por eso tenemos que conocer lo que ya está registrado en la Biblia, y hoy el Espíritu Santo nos está dando conocimiento revelado de lo que es la verdad y lo que tenemos que hacer. Dios gobierna el reino de los hombres, dice Daniel capítulo 4, versículo 17. El gobierno Dios lo estableció, y Dios gobierna desde el cielo a través de los gobiernos humanos en la tierra. Estos gobiernos humanos son hoy los presidentes de cada nación, los primeros ministros. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Hay que subrayar lo que está escrito aquí, porque todo ser viviente debe conocer que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, el reino de México, o sea que sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador está Dios, sobre el presidente Joe Biden de Estados Unidos está Dios,
sobre el Cualquier presidente de cada nación. de Rusia, Vladimir Putin, está Dios. Dios está sobre cada presidente, porque a quien sobre Él quiere cada lo da, nación. Vamos a seguir leyendo ahora Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Allí la Biblia habla del gobierno de Dios. ¿Cómo poder identificar el gobierno de Dios? ¿De qué manera yo puedo entender lo que es gobernar aquí en la tierra? Dios gobierna desde el cielo a la tierra a través de los presidentes, pero ¿qué es lo que deben hacer los presidentes de cada nación? ¿Cómo podemos analizar la función de cada presidente? Aquí está en Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero en la tierra, dice Dios, misericordia, juicio y justicia. Esta es la tarea de todo presidente de cada nación: hacer misericordia, hacer juicio y hacer justicia. Dios está mirando lo que sucede en cada nación. Cuando un presidente es misericordioso con la gente, cuando está atendiendo la necesidad de la gente, cuando un presidente está atendiendo a los pobres, está canalizando sus recursos para la ayuda de los pobres, entonces Dios estará respaldando ese gobierno a pesar de las crisis que hayan en el planeta Tierra. Por eso debemos entender lo que está pasando en cada nación. Cada nación tiene un gobernante y cada gobernante hay que analizar lo que está haciendo en cuanto a la misericordia, al juicio y a la justicia. Dios quiere que haya justicia a los pobres. En Daniel capítulo 4 versículos 26 al 27, allí Dios está sancionando al rey Nabucodonosor de Babilonia, porque este rey se enorgulleció. Su soberbia era muy fuerte y creía que había llegado al reino, a la gubernatura, a tener por todo sus lo que tenía, capacidades. Sí, a tener todo lo que tenía y había hecho por su propia fuerza tenía y capacidad. Era por su inteligencia, su sabiduría, o su capacidad. Su capacidad. Era un hombre sumamente rico, pero era codicioso, avaricioso, y el dinero lo enorgulleció. Entonces vino la sentencia de Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y tenemos que estar mirando acerca de nuestros gobernantes, si son arrogantes, soberbios o son humildes ante Dios. Daniel capítulo 4 versículos 26 al 27. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Haciendo misericordias para con los oprimidos, le dijo Dios al rey Nabucodonosor, porque estaba bajo juicio este rey. Y el juicio era que Dios lo iba a quitar temporalmente de su reino hasta que reconociera que el que lo puso era Dios. Bueno, y entonces Dios reconociera que tenía que hacer misericordia. Dios todavía le estaba enviando un mensaje al rey y una advertencia, sí, para que se anduviera con cuidado. Y sí, el rey ni siquiera eso hizo, porque aquí dice: al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y entre los hombres andarás, dice, y de entre los hombres Antes de la te caída arrojarán y andarás es la como las bestias del campo. arrogancia, la Así es. soberbia. O sea que después de la soberbia viene la la caída. caída. Y esto fue lo que sucedió con Nabucodonosor, pero Dios es misericordioso con los reyes, con los que están en autoridad, porque toda autoridad viene de Dios. Dios puso esa autoridad, pero Dios es misericordioso. Mandó al profeta Daniel para que le anunciara lo que iba a venir, a menos que se arrepintiera de su soberbia, de su arrogancia, pero no lo hizo. O sea, Y Dios estando, le dice, advirtió. un año después, fue Un año cuando, después. un año después de la profecía, vino entonces la caída por su arrogancia. Pero Dios cumplió su promesa, fueron 7 años de juicio De trato. y de castigo, hasta que Nabucodonosor reconoció que el que gobierna el gobierno de los hombres es en la Dios. tierra es Dios Altísimo. Vamos a leer el 34. Salmo 66, también en 7. 34 donde lo dice. No, 66, 7. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Allí está. Los ojos de Dios atalayan sobre las naciones. ¿Cómo es que Dios supervisa o vigila a las naciones en el planeta Tierra? Por medio de la iglesia. Presentamos un cuadro donde aquí, en este cuadro, tenemos el planeta Tierra. Arriba del planeta Tierra están las regiones celestes, es el reino de Satanás. El diablo está sobre la tierra en las regiones celestes, es el territorio del diablo. Pero arriba, muy arriba, en el tercer cielo está Dios, la figura de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según 1 de Juan 5:17, dice la Escritura que 3 dan testimonio en el cielo, 5:7. el Padre, 5:7, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Pero la Biblia habla del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está tanto en la tierra como en el cielo. La Biblia habla que cuando nació la iglesia de Jesucristo hace 21 siglos, el Espíritu Santo vino sobre 120 personas reunidas en oración en Jerusalén y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí vino la autoridad del cielo, la autoridad de Dios. Allí vino todo lo que ellos necesitaban como creyentes en Cristo para ejercer la autoridad en la tierra. Por eso Jesucristo dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso hablar de la iglesia es hablar del Espíritu Santo. La iglesia no puede estar fuera del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está la iglesia, y donde está la iglesia está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está tanto en la tierra como en el cielo. Todo cristiano se mueve de la tierra al cielo. Esto es en lo espiritual. En la tierra nos movemos todos los cristianos en un cuerpo físico de lo natural. Pero cuando oramos, entramos a la dimensión espiritual. Cuando predicamos, entramos a la dimensión espiritual. Cuando estamos escudriñando la Biblia, nos estamos metiendo a la dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual puedo conocer tanto lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Allí la Biblia está hablando
del Espíritu Santo en los creyentes, en la iglesia, o sea, la vinculación fuerte que hay del Espíritu Santo y los cristianos para poder cumplir el propósito de Dios. Cómo Dios gobierna desde el cielo la tierra por medio del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque andamos en un cuerpo de carne aquí en la tierra, no nos movemos de acuerdo al pensamiento de este mundo, al pensamiento humano, a la forma de pensar, a la forma de pensar de humana todos los seres carnal vivientes, sino que nos movemos en el pensamiento de Dios, y aquí está el pensamiento de Dios registrado en las Escrituras. Su palabra. Leamos ahora 1 de Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 15. 12 al 15 habla de el Espíritu Santo y el creyente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Porque quién? Aquí hace una diferencia entre el hombre en el mundo de lo natural, Sí. y la persona que camina con el Espíritu Santo en el mundo espiritual. El que está caminando en el Espíritu todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo juzga. Pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural no puede juzgar al espiritual porque caería en un error. No conoce. Es una persona que está en la ignorancia de la verdad. Por eso tenemos que entender la importancia de caminar con el Espíritu Santo, Sí. porque es el Espíritu Santo quien trae la revelación de los secretos y misterios de Dios, y esto se da a través de la oración, y por eso Dios ha posicionado a la iglesia para cubrir en oración a las autoridades, porque las autoridades de la tierra caminan en el mundo de lo natural. Un presidente puede ser no cristiano y está en lo natural, o podría ser cristiano, pero hay tantas teologías hoy en día, tantas ideas acerca de lo que es el Espíritu Santo, y no tienen al Espíritu Santo, no están viviendo una vida de oración. Si los presidentes caminaran de una manera espiritual, otra cosa sería. Por eso necesitan la ayuda exterior, la ayuda que da la iglesia, y esto es a través de la oración. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 4, allí está la exhortación que hace Dios a la iglesia de cubrir en oración a las autoridades de nuestras naciones. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Solamente la iglesia puede conectar la tierra al cielo, solamente la iglesia puede conectar a un presidente de una nación con el cielo. Y es lo que hacemos cuando oramos. Aquí en La Voz de la Alianza hemos enseñado mucho de la oración y el ayuno. Cada inicio de mes estamos ayunando de manera especial por nuestra nación,
y otras naciones de la tierra. Y estamos pidiéndole a Dios por el presidente de México y las autoridades locales, estatales y también autoridades de otras naciones, porque esta es la tarea que tenemos que hacer, orar y ayunar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente en la tierra. Así que la iglesia es fundamental para el trabajo de la paz. Queremos la paz en una nación, la iglesia tiene que estar orando. Leamos lo que está registrado en Ezequiel capítulo 22, versículos 29 y 30. Allí habla de la violencia que hay en una ciudad por el pecado, tanta maldad, pero Dios está pidiendo la oración para cambiar la situación. Leamos Ezequiel 22, 29 y 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Por qué están sucediendo muchas tragedias en el mundo entero, muchos desastres naturales? Por la falta de oración. Hay que interceder. Por eso es importante entender la función de cada cristiano en cada territorio, en una ranchería, en una ciudad, en cualquier población, en una nación. Hay oración, habrá respuestas de Dios. No hay oración, no hay respuestas. Dios quiere la paz, quiere la prosperidad, quiere el gozo de una nación, pero solamente la iglesia es la que está encomendada a trabajar, porque tiene la autoridad que Dios le ha dado delegada contra de Cristo, el diablo y contra todas las fuerzas que están atacando de manera especial a las autoridades. Sí. Las mentes de las autoridades están siendo afectadas por espíritus inmundos. Son espíritus que están atacando el alma de una autoridad para inclinar las decisiones a los propósitos de Satanás, destruir, violencia, muerte, todo lo que estamos a veces oyendo en algunas noticias. Tenemos que intensificar la oración para que las autoridades estén cubiertas. En Efesios 6:12, allí la Biblia habla de guerra espiritual que la iglesia hace a favor de la gente y de manera especial de nuestras autoridades. Podemos leer desde los versículos 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Allí la Biblia habla que la iglesia tiene toda autoridad para entrar a esta batalla. En Isaías 24:21 dice la Escritura: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Esto es las regiones celestes. O sea, los que están, el diablo y sus ángeles, sí, que están en el segundo día, cielo. Es la profecía. Llegará el día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes aquí en el planeta Tierra también serán castigados, aquellos que no han sido los siervos de Dios, porque todo rey, toda autoridad es un servidor de Dios. Los que no han entendido ello tendrán que ir, tendrán problemas al juicio de Dios. Y van a enfrentar el juicio de Dios. Por eso cuando venga Jesucristo en la segunda venida, la Biblia habla acerca del juicio a las naciones. Está en Mateo
25. Dios va a reunir a todas las naciones. Allí estarán estos reyes y estarán en el juicio de Dios. Por eso tenemos que predicar el evangelio en las naciones y estar orando de manera especial por las autoridades, para que las autoridades inclinen su corazón a servirle a Dios, sean servidores de Dios en misericordia, en hacer juicio y justicia. Pero también juicio. Tierra. Sí, También juicio a los malos, justicia a los pobres, justicia a los necesitados. En un país donde la brecha se está abriendo fuertemente entre ricos y pobres, habla de injusticia, habla de corrupción, habla de maldad. Entonces hay que poner orden. Para eso es el presidente de una nación, para poner orden en cuanto a lo natural. Pero también está la iglesia para poner orden en lo espiritual, confrontando las fuerzas de las tinieblas, confrontando a los demonios territoriales, confrontando al mismo Satanás. Así que esta es la obra que debe hacer la iglesia como autoridad espiritual aquí en la tierra, y ayudar a la autoridad en el mundo de lo natural. Vamos a continuar con el tema. Sí, el tema, el gobierno de Dios. El gobierno se ha delegado a la tierra por medio de Jesucristo. Donde está Jesucristo hay un buen gobierno, por ejemplo, una familia. El gobierno de Dios se establece en los padres para los hijos. Hay un buen gobierno en una familia cuando Jesucristo es el centro de la familia. Una iglesia que honra y glorifica a Jesucristo, no su denominación, sino a Jesucristo, será una iglesia donde el orden de Dios, la autoridad de Dios estará establecida. Así que Dios es Dios de orden. La Biblia dice, cae el pastor, cae la autoridad y todo se dispersa. Así que el diablo ataca la cabeza, es la estrategia de guerra. Por eso Dios está muy de cerca de las cabezas de las naciones, de las autoridades de cada nación. Y Dios estableció una relación muy estrecha desde el principio con los reyes de las naciones. Vamos a ir al conocimiento de lo que registra la Biblia, de algunos ejemplos de gobiernos de Dios, donde Dios está gobernando por medio de los reyes. Dios está poniendo y quitando reyes. Dios establece esta vinculación con los reyes para que le sirvan a Dios. Sí. En Daniel capítulo 2, versículos 37 al 38, encontramos cómo Dios habla de Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí el profeta Daniel le está dando conocimiento al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que Dios, el Dios de los cielos, le había dado este reino. Bueno, estaba dando la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Sí, hubo un sueño de por medio. En Daniel capítulo 5, versículos del 18 al 19, ahora Daniel también está recordando cómo Dios le dio el poder y la autoridad a Nabucodonosor, porque eran los tiempos del hijo de Nabucodonosor, y Daniel estaba también en el reinado de su hijo, y le estaba recordando a su hijo, al rey de Babilonia, Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, cómo fue que Dios lo ungió como rey. Leamos. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba,
y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses sobre su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Aquí tenemos al profeta Daniel hablando de lo que sucedió con el rey Nabucodonosor. Tenía todo el poder y la autoridad delegada de Dios, pero se enorgulleció, creyéndose como Dios. Bueno, y también le estaba Entonces diciendo, vino el juicio y le y estaba Dios lo diciendo humilló. todo esto porque también el hijo se estaba ensoberbecido. Sí, también ya, el hijo. ya estaba en orgullo. Es que Sí, el poder como que corrompe ahí. Sí, las personas pierden toda Piso. dimensión de su función. Sí. Aquí en México decimos, pierden piso, ¿no? Dice, Sí, y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sí. Sí, bueno, ahí es donde el rey Belsasar había usado los utensilios del templo para hacer una fiesta pagana. Por eso él fue quien vio cuando una mano sin Apareció en la saber pared, de dónde sí, vino, apareció en la pared. apareció en la pared Y escribió, y prácticamente, Mene, Tequeluparcí, ¿no? sí, que quiere decir prácticamente El tu reino está reino dividido, sí. ha sido quitado y dado a los medos y persas, ha sido pesado en la balanza Y fuiste hallado falto. Por eso Dios va a quitar tu reino, se lo va a dar a los medos y a los persas. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Él vio la caída de Babilonia. No hay que olvidar que Israel estuvo 70 años en Babilonia. Y hablando de Daniel, porque Daniel fue un hombre que llegó a una alta edad, ¿no? Y probablemente vio a unos 3 reyes, el profeta Daniel. O sea, vivió bastantes años. Sí, bueno, prácticamente le tocó ver como cuando llevaron a los judíos cautivos a Babilonia. Y bueno, estuvo todo el tiempo, tanto aquí tenemos 2 reyes de Babilonia, como Nabucodonosor, Belsasar, su hijo. Y luego, bueno, vio a Darío, y probablemente pudo haber visto a Ciro. Entonces, porque bueno, él vivió hasta los casi 86, 100 años. Pero bueno, él lidió con los 3 reyes, y bueno, los 3 reyes fueron grandes reyes, tanto de Babilonia, que sería Irak, y los demás que serían Irán. Y bueno, Dios les dio palabra a Daniel, y vemos que a cada uno de ellos, a Darío, por ejemplo, fue el foso de los leones, y Dios le dio prácticamente valentía. Así es. Hablar de los reyes antiguos es hablar de cómo Dios trató con cada uno de ellos. Como ejemplo están registrados en la Biblia para los tiempos de ahora. Y hay una palabra profética muy importante que debemos estar siempre clamando a Dios para que Dios ponga un gobernante como el rey Ciro. Vamos a leer ahorita Isaías 45 del 1 al 3 rápidamente, y ya con esto terminamos, porque aquí la Biblia habla que Dios fue quien llamó a Ciro y le llamó su ungido. Ciro fue el rey que Dios ungió para sus propósitos en ese tiempo, y Dios le dio sabiduría, gracia, favor y riquezas. Es lo que tenemos que orar todos los que somos hoy cristianos por nuestros presidentes, que sea como Dios ungió a Ciro, unja a nuestro presidente. Vamos a terminar enviando una palabra de bendición para México y al presidente y los gobernantes y cualquier persona. En el nombre de Jesús bendecimos a toda persona que nos ha estado mirando, bendecimos al presidente, bendecimos a la nación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues el tiempo se fue. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos el servicio online, 12 del día.
Gracias. Esperamos. Dios les bendiga.